¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, el creador del blog de Zuzwan Blog, y hoy estoy muy contento porque tengo dos regalos para ti, que te lo comentaré en un poquito de tiempo, y porque te voy a presentar mi curso que he preparado, o mejor dicho, que ha preparado para la de Zuzwan Academy el gran maestro, mi amigo, el gran maestro Herminio Herraiz, de sacrificios de los profesionales para combatir la defensa siciliana. Es un curso, pues bueno, muy especial porque yo creo que no se ha creado nada como esto hasta la fecha. Y bueno, como te estoy mostrando, es una formación que está encaminada a ayudarte a conocer los golpes tácticos imprescindibles para que puedas enfrentarte a la defensa siciliana si eres lógicamente jugador de E4. El objetivo que hemos perseguido pues es ayudarte a que tu tiempo de preparación disminuya, que no te bases tanto en el conocimiento memorístico y la memorización de variantes concretas, sino que conozcas casi más de 40 golpes temáticos que vas a poder utilizar conociendo muy bien las distintas estructuras, sobre todo de peones, y bueno, y también distintas ubicaciones de piezas menores en la defensa siciliana. Te va a ayudar, pues bueno, como ves aquí en la pantalla, a valorar con mayor precisión las posiciones que se producen en tus partidas, a mejorar tu rendimiento. Creo que también te va a ayudar a desarrollar una mayor agilidad cuando te enfrentes o cuando provoques este tipo de posiciones. Y bueno, esta formación está preparada por mi amigo, el gran maestro Herminio Raiz. Aquí veis un poco su información, una persona que está muy especializada en la defensa siciliana, que ha representado a España a las Olimpiadas de ajedrez de 2014, de 2004, y bueno, y que es un jugador que sí que sabe mucho ajedrez, no como yo, así que os recomiendo muchísimo que os inscribáis a este curso. Os decía que tengo dos regalos para vosotros. Por un lado, que podáis hacer la primera parte del curso totalmente gratis, es decir, lo voy a subir aquí, a continuación lo vais a ver en YouTube. Y nada, vais a ver el primero de los 4 vídeos totalmente gratis, y sin ningún tipo de suscripción ni de pago. Y por último, os voy a dejar también un cupón descuento para que todo aquel que quiera pueda hacer la formación completa, los 4 vídeos con un acceso ilimitado, con un 50% de descuento. O sea que es una oferta sin precedentes, ¿vale? Simplemente por haber visto el vídeo y estar suscrito al canal, eso es importante, podrás suscribirte, podrás hacer la formación con un acceso de por vida con un 50% de descuento. Así que nada, te dejo aquí el cupón descuento que lo puedes ver en la pantalla, y a continuación 40 minutos de una clase magistral con un gran maestro que te proporciono simplemente por estar aquí y por agradecerte tu fidelidad. Espero que te guste y que te ayude. Un cordial saludo. Hola a todos, me presento, soy el gran maestro Herminio Rey de España y estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros en The Zoo One Academy, donde vamos a iniciar una serie de vídeos donde vamos a conocer los sacrificios imprescindibles que debemos saber para combatir la defensa siciliana, que surge después de las jugadas E4, C5. Tanto si eres un jugador posicional más estratégico, como si eres un jugador más agresivo, más táctico, debes tener en cuenta todos estos sacrificios porque son buenas armas para combatir una defensa que es bastante dinámica y además bastante usual en la práctica. Bueno, como hemos dicho, después de las jugadas E4, C5, surge una lucha muy interesante después de esta defensa siciliana. Vamos a ver los sacrificios principales a partir de partidas modelo, no tanto la teoría que podéis encontrar en muchos libros, en muchos DVDs. Y vamos a ver distintos tipos de sicilianas y en todas las partidas veremos sacrificios importantes donde el blanco va a conseguir pues ataques fuertes, iniciativas importantes. Vamos con una primera partida del gran Gary Kasparov, una partida Kasparov-Anand, dos ex campeones mundiales que surgió aquí a partir de E4, C5, caballo C3, caballo C6. Los dos jugadores luchan por el centro, hacen una apertura bastante natural y vamos a llegar a una de las posiciones interesantes de inicio. En esta posición, Anand jugó caballo E5, la variante principal,
de esta línea. Una jugada que puede ser rara, pero que tiene... puede parecer rara, pero que tiene algunas ideas importantes. Primero, crea una amenaza importante como es caballo G4. Este salto a G4 no solo amenazaría el alfil, sino también un mate en H2. También permite un desarrollo natural del alfil por C5, bien defendido con la dama de C7. Kasparov siguió con H3, muy buena jugada profiláctica, que evita, como hemos dicho, los saltos del caballo a G4. Y Anand siguió su desarrollo de forma natural con alfil C5. ¿Por qué no la captura en D3? Es un detalle que debemos conocer. Por supuesto, era una jugada posible, ganaba la pareja alfiles, pero cedía algunas ventajas interesantes al blanco. Después de C por D3, el blanco consigue algunas ideas importantes como una columna, que nos va a servir para poner en entredicho la situación de la dama negra, también un centro interesante de peones, incluso puede ser mayor después de F4, y un juego coordinado en el centro bastante bueno, F4, dama F3, el blanco puede progresar de manera natural en la posición. Como hemos dicho, Anand hizo la jugada más natural, alfil C5, y Kasparov realizó aquí otra muy buena jugada, no solo de profilaxis, sino también de ataque, rey H1. ¿Por qué esta jugada? Bueno, varios de vosotros ya conoceréis esta idea. El blanco prepara F4, pero para ello saca al rey de una casilla que puede ser comprometida en G1 y sobre todo evita que cualquier captura posterior del alfil en E3 sea con jaque. Ahora entenderemos por qué este detalle. La partida siguió D6, F4 y aquí vino el error de Vishy Anand, del ex campeón mundial. Se quejaba amargamente después de la partida por haber realizado esta jugada, es una de las primeras partidas que se jugaron sobre esta línea. Anand hizo una jugada bastante natural, caballo C6, pero que es un error importante. Hoy en día la teoría evoluciona a partir de la jugada caballo G6, donde el blanco suele seguir dama E1, F5, dama H4, buscando las opciones de ataque en el flanco del rey. Pero volviendo para atrás, ¿por qué caballo C6 es un error? Podéis parar el vídeo y buscar en esta posición cuál puede ser el defecto de la posición del negro. Kasparov, jugador muy enérgico, muy agresivo, encontró todas las debilidades de la posición del negro y jugó muy buena jugada E5. Este tipo de centros es muy común en la siciliana, E4, F4, y por lo tanto las rupturas, el avance E5, F5, pues son rupturas muy importantes que siempre tenemos que tener en cuenta. En este caso la jugada de 5 es una jugada muy fuerte, pero alguno me dirá, oye, el peón de E5 puede ser capturado por varias piezas negras. Pero lo que es mejor también, incluso el caballo de D4 está presionado. También puede ser capturado. Entonces, ¿por qué es tan fuerte este avance E5? Vamos a ver cómo por medios tácticos Kasparov va a demostrar que la posición del negro empieza a tener problemas importantes. Primer detalle clave, ¿por qué no está perdiendo un peón simplemente con D por E5? Aquí surge uno de los primeros detalles, una de las jugadas temáticas de la siciliana que debemos conocer. A pesar de que la casilla B5 parece estar muy bien controlada por el peón negro, surge un fuerte golpe, caballo de D a B5, que crea una doble amenaza, no solo sobre la dama, también sobre el alfil. Así, después de la captura A por B5, vendrá alfil por C5, donde el blanco no solo ha recuperado la pieza, sino que empieza a crear problemas sobre el rey negro. No son problemas directos de amenazas de mate, pero el rey negro no puede enrocar y entonces jugadas fuertes como caballo por B5 crearán nuevas entradas de pieza a D6. Es una situación muy desagradable para el negro que no tiene una defensa satisfactoria. Por ejemplo, después de caballo D4, alfil por D4, peón por D4, siguen entrando las piezas blancas al ataque. Volvemos para atrás y vamos a analizar por qué tampoco la captura en D4 soluciona los problemas del negro. El negro podría decir, bueno, amenazas una pieza en F6, pero es que yo puedo ganar ya una directamente en D4. Caballo por D4, por ejemplo. Después del cambio, E por F6, G por F6, se da una situación muy interesante. El blanco tiene un peón de menos, pero ha conseguido varias cosas interesantes. Ha debilitado la estructura negra, el rey está en el centro, pero sobre todo las piezas blancas pueden entrar rápido al ataque.
Así, por ejemplo, después de caballo E4 empiezan las amenazas directas. El peón de F6 está amenazado. También el alfil. Cuidado con las descubiertas sobre el punto D4. Así, por ejemplo, después de F5 aparecen nuevos golpes en favor del blanco. Por ejemplo, alfil por D4, muy buena jugada, y de nuevo la casilla B5. Una casilla que está controlada pero que permite la entrada de la dama con fuerza en D4. De repente la situación del negro es desesperada. No solo tiene la torre atacada, sino que el caballo tiene ahora tiempo de entrar tanto en D6 como en F6 para poner en problemas graves a este rey. Así pues, la jugada caballo por D4 estaría también controlada y bien refutada. Alfil por D4, ¿qué ocurre, por ejemplo, con alfil por D4? Después de alfil por D4, caballo por D4, E por F6, E por F6, de nuevo se daría una posición donde el negro tiene un peón de ventaja, pero las piezas blancas pueden entrar fácilmente al ataque. ¿Cómo? Pues por ejemplo con una nueva ruptura de peón, F5, muy buena jugada. Este tipo de jugadas debemos entender cuál es su utilidad. Con la ruptura el blanco no solo pretende abrir la columna F, incluso abrir la columna E para atacar al rey negro, sino eliminar el fuerte peón de E6. Este peón, lo veremos en otras variantes, es muy importante en algunas variantes de la siciliana porque controla dos casillas clave donde pueden saltar las piezas blancas. Así, por ejemplo, después del avance E5 ocurriría, de la jugada E5 ocurriría que la casilla D5 ya sería muy fuerte para nuestro caballo. Un caballo en D5 que no puede ser fácilmente desalojado, pero que además crea amenazas fuertes sobre la dama, sobre F6 y permite incorporar nuevas piezas al ataque. Después de dama H5 la posición del rey negro empieza a ser preocupante. No puede enrocar sin dejar al rey en peligro, pero el punto F6 empieza a ser fácilmente atacable con dama H6, caballo por F6, incluso la entrada de una dama por F7. Otro bonito golpe surge después de alfil por D4, alfil por E4, D por E5. Una jugada muy interesante pero que se encuentra con nuevos golpes tácticos. Así después de F por E5, caballo por E5, nos encontramos ante una situación muy bonita de ataque por parte del blanco. El blanco ha entregado un peón, pero a cambio tiene unas piezas más activas, ha abierto columnas, ha abierto diagonales en el centro y puede aprovecharlo ya de una manera muy directa. Os animo a encontrar la mejor jugada. Podéis parar el vídeo y podremos encontrar entonces la fuerza del golpe torre por F6. Ni siquiera es única la jugada, pero torre por F6 es un sacrificio temático, otro más que debemos de conocer. ¿Cuál es la idea de torre por F6? Bueno, hemos eliminado una pieza de la defensa, un caballo en F6 que defendía casillas importantes, como por ejemplo ahora caballo E4, nuestro caballo puede llegar de forma natural al centro. Rompemos la estructura de peones, así después de G por F6, el enroque negro queda en peligro, el rey ahora también puede estar en problemas y el punto F6 es un punto que podemos atacar fácilmente. Por ejemplo, después de caballo E4, el punto F6 es un punto donde todas las piezas blancas empiezan a poner un ojo, tanto por columna como por diagonal, como con el caballo. Y por ejemplo, después de F5 viene un golpe final demoledor. Caballo F6, muy buena jugada, y la dama se traslada al ataque por la columna E. El caballo queda atacado, pero no puede retirarse. En caso de retirarse, da igual la casilla, surge un golpe demoledor, caballo D5. Aprovechamos la clavada del peón para hacer un ataque doble sobre rey y dama. Pero en caso de capturar el caballo de F6, podría ser una opción del negro, después de torre 1 se da una curiosa posición donde a pesar de la torre de ventaja, la posición negra es prácticamente perdida. No solo va a perder el caballo, si nos fijamos mejor, las dos diagonales, tanto el rey como la dama como la torre, están en problemas después de alfil por E5. Entonces estamos viendo cómo la idea de Kasparov E5, tanto la captura en E5 como la captura en D4 empieza a tener problemas. De repente la situación negra es poco agradable. Anand encontró quizá la mejor opción en la práctica y jugó caballo por E5. Una idea ingeniosa, pues tras F por E, D por E,
ha entregado una pieza, pero parece que la puede recuperar. El caballo está atacado, pero en caso de moverse, se perdería el alfil de E3. Entonces, ¿por qué la posición blanca es favorable aquí? Pues una jugada que debemos conocer. Hemos dicho que en la casilla B5, a pesar de que parece que está bien controlada, pues hay muchas piezas que pueden ocuparla, con lo cual los golpes tácticos sobre esta casilla pueden ser importantes. Tanto caballo B5, caballo de D a B5, como alfil B5 son jugadas muy interesantes. Así fue la idea de Kasparov. Alfil B5 jaque, muy buena jugada. Y de repente las defensas del negro empiezan a ser pues difíciles. En la partida Anand capturó el alfil, pero vamos a ver qué hubiera pasado si no lo hubiera capturado. ¿Por qué parece necesario capturar el alfil? En caso de una defensa natural alfil D7, el blanco tiene varias ideas atractivas, una de ellas otro golpe temático, lógico, fuerte en la siciliana, que es caballo por E6. Sacrificamos la pieza, aprovechamos que está clavado el alfil de D7, que la captura obligada es F por E6, y después de alfil por D7, caballo por D7, llegamos a una posición donde podemos hacer balance de ella, veremos que la ventaja blanca es enorme. Todo está basado en los problemas que tiene este rey en el centro. No puede enrocar en corto, tenemos la torre, no puede enrocar largo, pero además las piezas blancas pueden pasar fácilmente al ataque. Por ejemplo, caballo E4 o un traslado de una dama, dama H5, dama G4, ponen en problemas directos a la situación de ese rey. Después de alfil B5 jaque, no hay muchas más defensas. Por ejemplo, rey F8 podría ser una defensa natural. Admitir que el rey va a quedar sin enroque, pero al menos intentar que consiga refugio. Por supuesto, Kasparov estoy convencido de que no hubiera dado tregua en esta posición y hubiera seguido con las ideas de ataque. ¿Qué ocurre en caso del fuerte golpe que ya hemos visto antes, torre por F6? Torre por F6 es una idea ingeniosa, hemos visto, para eliminar un defensor, pero también para abrir líneas. La variante más sencilla se ve después de G por F6, alfil H6. Los dos alfiles ya están haciendo un fuego cruzado sobre el rey negro. El rey negro no puede ir a la columna G, recibiría mate de forma directa, dama G4. Pero tampoco puede ir al centro por otro golpe táctico. Apuntaos este golpe táctico que debemos conocer. Mis dos caballos están esperando el momento de entrar al ataque. Tanto caballo F5 me gustaría hacer, como caballo D5 me gustaría hacer. Pero parece que ambos están frenados. Pero cuidado, están frenados por el mismo peón. Un peón que se encuentra sobrecargado, no puede defender los dos saltos a la vez. Así surge, por ejemplo, la combinación. Después de caballo F5 jaque, una idea típica en la siciliana, desvío ese peón y es el otro caballo el que da el golpe mortal. No solo poniendo en problemas al rey, sino atacando la dama de C7. Es por todo esto que después de la fuerte jugada alfil B5, el negro se tuvo que conformar con A por B5. Siguieron las piezas del blanco entrando al ataque, caballo B5 y el caballo por fin entró en la casilla fuerte de 6. Si nos paramos en esta posición veremos que a cambio de un peón, de un simple peón, el blanco ha conseguido varias ventajas interesantes. Tiene una columna F que le puede servir para el ataque. El rey negro no ha enrocado. Tenemos un fuerte caballo en D6, pero claro, ese caballo necesita que ese punto sea estable. Si lo tengo que cambiar por el mal alfil de C8, el ataque se podría diluir rápidamente. Supongo que con todo lo que hemos hablado, todos los golpes tácticos anteriormente vistos, ya todos estáis a punto de realizar la jugada de la partida. Kasparov siguió la demolición con torre por F6, muy buena jugada. Una jugada que en este caso lo único que quiere es habilitar la casilla E4 para el caballo y así asegurar este punto de 6. Si nos damos cuenta es una posición donde tenemos calidad de menos, caballo contra torre, pero donde los caballos son de momento muy superiores a las torres negras, no tienen ningún juego. Y además, el rey negro ahora va a estar en más peligro. Al asegurar ese caballo fuerte en D6, nuevas piezas pueden venir al ataque. Y así vinieron las piezas de Kasparov al ataque en la partida. Siguió dama D4, dama H5, muy buena jugada, empiezan las amenazas directas. Una entrada en F7 sería demoledora, pero la dama se traslada también a por otro nuevo punto débil, que es F6. Con la ayuda de los dos caballos el ataque empieza a ser muy fuerte.
La partida siguió torre F8 y aquí, bueno, casi todos nosotros haríamos una jugada como dama H4, con lo que el ataque, la entrada en F6 es imparable, pero Kasparov fue más hábil aún y vio que contra dama F6 y una posible escapada del rey negro hacia el otro flanco era preferible traer nuevas piezas al ataque. Y nuevas piezas justo en este momento. Torre de 1, muy buena jugada. Justo ahora que está defendido por la dama y esta torre va a evitar que el rey huya por la columna D. Así la partida siguió dama E3, dama H4, la dama llega justo a la defensa con dama F4, pero aquí el golpe final de la partida. La dama ha quedado desplazada en el flanco de rey y con la maniobra dama E1, dama B4 o dama C3, nuevas piezas pasan al ataque. Una dama en C7 sería demoledora, pero una dama en B4 con descubierta, retirar ese caballo de D6 con descubierta también sería demoledor. La partida acabó rápidamente. Anand intentó evitar que la dama pasase a B4, aunque después de dama C3 la amenaza dama C7 o incluso dama C5 para las mismas descubiertas de antes empieza a ser muy poderosa. Asimismo se amenazan ya cosas directas como caballo por C8. La partida terminó así después de torre D4, torre por D4, dama F1, ni siquiera el negro tiene tablas. Después de G3 los jaques se acaban y tras E por D4, dama C5, el ataque combinado de los dos caballos con la dama pues es demoledor. La partida fue rey D7, caballo B5 y las amenazas son múltiples. Amenazas de mate, dama D6, caballo C7. Amenazas de mate, dama C7, caballo D6. Pero otras amenazas, el punto F6 está tocado, la torre está tocada. Pues Anand abandonó después de dama F4, G3. Una bonita partida de ataque donde Kasparov utilizó prácticamente un 90% de los sacrificios conocidos de la defensa siciliana, tanto en la partida como en las variantes. Golpes como la ruptura de 5, muy buena jugada. Golpes como alfil B5 o caballo B5 en el flanco de dama. Golpes como torre por F6 para romper líneas y que desaparezca un defensor, el caballo de F6. Y otros golpes también en E6 o nuevas rupturas en el centro con F5. Esta partida ilustra muy bien este tipo de sacrificios en el centro, que es en lo que estamos basando este primer vídeo. Bueno, una vez conocida esta partida principal, donde hemos visto varios detalles de sacrificios en la defensa siciliana, vamos a seguir con otras partidas donde os invito a encontrar la mejor jugada. Pasamos a la partida número 2 y ponemos la posición tras E6. El negro acaba de jugar E6, en este caso un error, y ahora vamos a intentar demostrar por qué. ¿Qué está ocurriendo en la posición del negro para que su posición sea problemática? Si nos fijamos, hay varios detalles que nos pueden mantener alerta. Este rey está en el centro, aunque la posición aún está cerrada, le faltan 2 tiempos para el enroque. El negro ha jugado en base al avance B5, pero entonces los temas que puedan existir por esta diagonal los debemos tener en cuenta. Y además el blanco ha jugado de una forma centralizada, de una forma natural muy interesante. Uniendo todos estos detalles, seguro que ya tenéis muchas ideas interesantes en la cabeza. El blanco jugó muy buena jugada E5, creando una doble amenaza. Quiere abrir la columna E, pero inicialmente ataca el caballo, pero crea una descubierta aquí entre los dos alfiles, con lo cual la captura del negro es prácticamente parece obligada en G2. En caso de D por E5, alfil por B7, el blanco simplemente gana material. Peón por peón, alfil por A8, hemos ganado una torre y el peón de D4 queda atacado. La ruptura de 5, como hemos visto en la partida anterior, crea ya un contacto y crea una apertura de líneas que nos puede ser favorable. Así en la partida después de alfil por G2, E por F6, el negro tiene que retirar su alfil B7 y hemos conseguido que la columna E se abra. Y ahora vamos a ver si todos somos capaces de rematar esta posición aprovechando que la columna E se ha abierto.
El blanco jugó f por g7, alfil por g7 y aquí ya tenemos todo preparado para el remate final. En la partida el blanco no hizo la mejor jugada, aunque sí una jugada suficiente para demostrar que la ventaja era muy grande. Probablemente lo más sencillo hubiera sido un golpe temático sobre el peón de e6, caballo por e6, que pretende simplemente abrir líneas. No solo se abre la columna E, también diagonales, como h5, e8, y las piezas blancas entran muy fácilmente, después de peón por, torre por, rey f7, torre por d6, el blanco no solo tiene varios peones por la pieza, sino que simplemente estamos ganando el caballo de d7 y no tiene una defensa sencilla. Por ejemplo, tras alfil c8, dama f3, nuevas piezas quedan en problemas. El rey está en jaque, la torre de a8 en problemas y cuidado con ir con el rey a e7, que el rey en el centro después de alfil g5 o alfil f4 quedaría en problemas. Caballo por e6 hubiera sido prácticamente ganador. F por e6, torre por e6, rey f7, torre por d6, tampoco existe una defensa con el rey en el centro que permite alfil g5. Así de sencillo podría haber ganado el blanco la partida. No lo hizo así, aunque nos mostró otro sacrificio que puede ser temático contra la siciliana. El blanco jugó caballo f5, ataca el alfil, ataca el peón de d6. La posición del negro es bastante desagradable, probablemente debería haber enrocado, perdiendo el alfil de fianchetto, perdiendo también el peón de d6, con lo cual el blanco tendría peón de ventaja, ataque por casillas negras, una posición muy favorable. Pero en vez de eso, intentó defender con alfil f8. Alfil f8 salva el alfil, defiende el peón de d6, o por lo menos intenta cambiar ese fuerte caballo, pero viene el golpe final que decide la partida. ¿Y ese golpe final cuál es? Pues un nuevo sacrificio sobre la estructura negra. Después de torre por e6, el negro tuvo que abandonar. Tan sencillo como torre por e6, f por e6 vendría dama h5. Es decir, una nueva partida donde los golpes de apertura de líneas e5, caballo por e6, torre por e6, caballo por f5, pues son de obligado conocimiento si queremos combatir la defensa siciliana. Vamos a por una nueva partida donde después de una variante Najdorf, una de las más usuales, más de moda hoy en día, el blanco utilizó una variante agresiva, alfil g5, y la partida evolucionó hacia una variante de gambito, la entrega del peón en b2, en el que el blanco juega de una manera muy interesante, entregando el peón de b2 a cambio de acelerar rápidamente su desarrollo, centralizar rápidamente las piezas e intentar demostrar que ese rey en el centro y que ese centro de peones blanco puede ser muy útil. La partida siguió así, alfil e7, torre b1, por supuesto no me voy a centrar en la teoría, podéis ver estas variantes en muchos libros. Dama 3, rey h1, el negro cometió quizá el error más importante y es jugar dama c5. Y quiero que nos animemos a encontrar aquí qué defectos tiene la posición negra, cómo lo podemos aprovechar de una manera más o menos directa. El blanco tiene atacado su alfil, pero va a intentar demostrar que ese rey en el centro no puede estar bien. ¿Y cómo demostrarlo? Pues hemos visto que este peón de e6 puede ayudar a muchos detalles tácticos. En este caso, la pieza que se sacrifica en la anterior partida, veíamos caballo por e6, torre por e6, la pieza que se sacrifica es el alfil por e6. Muy buena jugada. ¿En qué está basada esta combinación? Bueno, ganamos un primer peón, el caballo entra en e6 ganando un segundo peón. Esto se da también en otras variantes donde la dama está en d8 y también queda atacada. Si os dais cuenta, la dama en c5 atacada debe moverse. Y después de dama 5 cae otro tercer peón. Hacemos balance y llegamos a una posición donde no hemos ganado de manera directa, no es un sacrificio que haya decidido la partida de manera directa, pero vamos a centrarnos ahora en evaluar la posición. Tenemos dos peones solo por la pieza, en cuanto a material aún no tenemos ventaja ni mucho menos, pero empiezan a surgir las primeras amenazas directas. Este rey en el centro sin enroque está en problemas y yo puedo intentar llegar a él rápidamente. ¿Cómo? Caballo h6 o caballo por d6 ya podrían ser jaques.
pero incluso otras ideas más directas, abrir líneas. En cuanto yo consiga, por ejemplo, hacer E5, esta torre de F1 está esperando el momento de llegar a por aquel rey. Caballo por E7 también podría ser otra amenaza, dejando el rey completamente desprotegido en el centro del tablero. Así, por ejemplo, alfil F8 salvaría el alfil, pero después de E5, muy buena jugada, un golpe que ya conocemos, peón por peón, dama por peón, el negro ha conseguido defender las primeras amenazas directas, pero todas las piezas llegan rápidamente al ataque. No es tan importante el material que hay sobre el tablero, sino que realmente está influyendo. Después de torre B1, todas las piezas blancas van a influir en el ataque, mientras que no podemos decir lo mismo de las piezas negras. Un alfil C8, una torre en A8, una torre en H8 encerrados, y un rey sobre todo en problemas. Así después, por ejemplo, de dama C5 hay varias formas de decidir la partida. Algunas muy directas. Con una serie de cambios podemos llegar rápidamente al rey negro. Por ejemplo, alfil por F6, buena jugada, y tras caballo por F6, caballo H6, rápidamente entran todas las piezas al ataque. Por ejemplo, torre por F6, un golpe ya conocido, y rápido entra la dama, la torre, incluso el caballo. Después de rey F7, caballo E4, las amenazas son múltiples. Torre F1, dama F6, caballo G5, caballo D6, y el negro no tiene tiempo para defenderse. En esta posición el negro intentó un contraataque. Caballo F5 dijo, no solo tengo pieza de más, sino que tengo el golpe caballo por E4, que al atacar la dama me permite, pues después de caballo por D4, capturar en F5. Quizá lo más natural hubiera sido cambiar damas, pero si nos damos cuenta el final es prácticamente desesperado, no solo por tener un peón de menos, sino por la actividad de las piezas blancas, el ataque sobre D6, que va a caer, un segundo peón, el rey negro mal colocado, la falta de desarrollo de las piezas negras. La partida vino dama por F5 y el blanco de una manera tranquila centralizó piezas, torre de B a E1, creando ya algunas amenazas directas. Por ejemplo, ¿cuáles? Sobre E7 ya hay una amenaza. Por ejemplo, alfil por E7 llevaría el rey al punto E7, creando ataques a la descubierta. Caballo por D6, caballo G3. Pero claro, la amenaza caballo por D6 también debe tenerse en cuenta. Así, después de alfil F8, siguió la partida. El ataque del blanco se desarrolló prácticamente sin problemas tras caballo por D6 jaque, alfil por D6, dama por D6, y seguimos teniendo una pieza de menos, pero la entrada en E7 empieza a ser ya decisiva. El negro no puede luchar por esa columna, no puede intentar evitar la entrada, torre 8, pues tras el cambio, de nuevo la casilla E7 sería clave. El rey, si os dais cuenta, está completamente desprotegido en el centro y no influye tener una pieza de menos cuando hay 3, 4 piezas del negro que no pueden ayudar a su rey. El negro intentó torre F8, una idea ingeniosa, intentando esconder el rey en G8, una especie de enroque artificial, pero el blanco puede rematar de varias maneras. Podría entrar en E7 y trasladar nuevas piezas al ataque, torre F3, torre G3, pero incluso lo hizo de forma más elegante, pues tras alfil H6 no solo se ataca la torre, sino que se libera también la columna G para torre F3, torre G3 y la entrada en E7 es decisiva. La partida fue torre 8, torre por E8, rey por E8, nueva pieza que viene al centro, rey D8 no encuentra refugio tras alfil G5, el rey ha quedado completamente encerrado, pero tampoco rey F7, cuando el rey intentó de nuevo esconderse en el flanco del rey, torre E7, rey G8 y el blanco puede rematar de varias formas. La partida lo hizo con la tranquila dama D4 y las negras no pueden defender todas las amenazas. Se amenaza dama G7, pero por ejemplo tras dama G6 también torre G7 no solo ganaría la dama, sino que permitiría el remate sobre aquel rey. Entonces, un nuevo golpe que debemos conocer. En E6 hay varios sacrificios temáticos. Alfil por E6, caballo por E6, torre por E6. Ese punto E6 que parece que defiende casillas clave en la siciliana podemos eliminarlos con sacrificios. Vamos a por una nueva partida donde el golpe se dio tras esta posición. Una posición donde el material está igualado. El blanco acaba de entregar el caballo de C3
Le acaban de capturar el caballo de C3, B por C3, pero a cambio de haber abierto la columna E. Y vamos a ver para qué nos sirve la columna E. Pues en este caso el golpe sobre E6 es bastante más natural, más intuitivo, caballo por E6, que permite simplemente una apertura de líneas. No solo la columna E empieza a ser ahora decisiva, se amenaza dama por alfil mate, sino que la diagonal blanca se ha abierto y permite también una entrada de la dama en F7. Así, después de torre C7, bueno, comer en B2 simplemente rey B1 no cambiaría sustancialmente la posición. Después de torre C7, dama F7 jaque, así continuó la partida. Rey D8, para no recibir mate, el blanco puede rematar esta posición de varias formas. En la partida lo hizo con dama por G7, vale, suficiente para rematar, aunque también existía una forma muy elegante de ganar sacrificando la torre en E7. ¿Cuál es la idea de este sacrificio? Pues eliminar una pieza que defendía casillas importantes. Defendía la entrada en D6, defendía la captura en F6. Así, tras torre por E7, alfil por F6, desaparece un defensor y después de G por F6, torre por D6, el rey debe moverse y se pierde la torre. Se pierde la torre, el problema no es tanto perder la torre como lo que ocurre ahora. El rey negro empieza a estar en problemas y nuevas piezas entran al ataque. Alfil E6 jaque o torre séptima fila, dama por F6 también ganaría material y la partida quedaría de nuevo decidida. Un nuevo golpe sobre la casilla clave E6. Y por último quería acabar con una partida espectacular que se produjo en la siguiente posición. Nos encontramos en esta posición, una posición que se puede considerar temática. De nuevo el negro ha jugado en base a el avance B5, alfil B7, quiere jugar, caballo BD7, desarrollar todas las piezas. Pero ya hemos visto que cuando esta diagonal se abre siempre debemos estar atentos a ver si podemos aprovecharlo. Las blancas, dirigidas en este caso por nuestro amigo Julen Arizmendi, se lanzaron a aprovechar directamente esa diagonal. Tras E5, pues se crea una amenaza doble. No solo se amenaza la torre, también se amenaza el caballo. Por supuesto, esto no es tan sencillo. En este tipo de variantes, el negro resuelve las amenazas con alfil B7. Ataca a la dama y ahora el peón de E5 queda amenazado. Entonces, ¿dónde está la idea del blanco en esta posición? Ha realizado el avance E5 y ahora parece que va a perder ese peón de E5. ¿Cuál era la idea que el gran maestro español tenía en mente? Pues un espectacular sacrificio de dama. Capturó una pieza y tras alfil por F3 capturó una segunda pieza. Una segunda pieza que además crea dos amenazas. Primero, la torre está amenazada, pero también el alfil está amenazado, el alfil de F3. Parece que el blanco va a capturar al menos 3 piezas por la dama y va a intentar asegurar una ventaja. Por ejemplo, así tras torre por E8 hubiera sido la mejor jugada del negro. El blanco pues tiene varias ideas atractivas. Por ejemplo, caballo por F3, 3 piezas por la dama y el blanco debería tener mucho cuidado en no caer en trampas, por ejemplo, como D5. D5 parece intentar bloquear todas las piezas blancas, pero se encuentra con nuevos sacrificios típicos de la siciliana. ¿Cuál es el sacrificio en este caso? Pues apoyado en el alfil de B3, que puede ser muy fuerte si se abre la diagonal, en que hay un peón en séptima bien defendido, el blanco prácticamente podría rematar con caballo por D5, sacrificar una pieza por 2 peones, pero con ideas muy agresivas. No solo una posible entrada en octava, sino que después de caballo C6, torre F5, nuevas piezas entran al ataque. Tanto alfil por F7 como torre por F7 empiezan a ser amenazas demoledoras. Este tipo de jugadas, torre 8 hubieran sido las mejores. El blanco incluso con G por F3 también mantendría una muy buena ventaja. G por F3, ¿cuál puede ser la idea de G por F3? Pues nuevas ideas de ataque. Una torre se puede desplazar a la columna G, poniendo un ojo en el punto del G7, por ejemplo, tras alfil F6, pero también nuevos golpes tácticos pueden funcionar. Así, por ejemplo, después de H6, caballo por E6 podría ser un golpe muy interesante. Se sacrifica una pieza, un sacrificio que ya no nos sorprende, y tras F por E6, alfil por E6, entra no solo el alfil al ataque, entra no solo el caballo también al ataque,
sino que hemos reforzado un peón en séptima que tenemos bien defendido. Incluso podremos lanzarnos a por el rey negro, que tiene muy pocas casillas. Así, tras h4, el alfil no puede capturarse, pues el rey recibiría mate en la columna h, y amenazas como alfil f7 ganarían una torre, o caballo f4, caballo g6 también podrían en problemas al rey negro. Tras el sacrificio de la dama vamos a ir a lo más elegante de la combinación. Por supuesto había que analizar la jugada alfil por torre. ¿Qué ocurre? El negro también captura una torre, quiere devolver la suya, pero a cambio de que el peón de e7 desaparezca, y entonces pues la posición sería compleja. Pero Julen tenía ideas más agresivas en mente y remató la partida de manera espectacular. Así siguió caballo por e6. No nos cansamos de ver este sacrificio. ¿Cuál es la idea de caballo por e6? Bueno, simplemente que el caballo no puede ser capturado. El caballo da un doble, amenaza a la dama y la torre, pero en caso de ser capturado f por e6, alfil por e6, el peón ahora corona. Tras rey h8, el peón corona en la octava fila dando mate. El caballo no puede ser capturado porque el peón coronaría, pero claro, entonces surge aquí una doble amenaza. No solo se ataca a la dama, sino que se amenaza la captura de la torre con coronación, con lo cual el blanco ganaría directamente la partida. La partida siguió dama por e7, a la desesperada, alfil por e7, torre e8, y el blanco no solo tiene ya ventaja material, sino que acabó pues con un doble, caballo c7, que gana una nueva torre. Bueno, en este primer vídeo sobre los golpes tácticos, principalmente en el centro, para atacar el centro, hemos visto rupturas e5, f5, aprovechando nuestro centro. Hemos visto golpes sobre el punto e6, caballo por e6, alfil por e6, torre por e6. Hemos visto también saltos para desviar el peón de e6, por ejemplo, caballo f5 para que salte un caballo a d5. Y hemos visto otros golpes también espectaculares como torre por f6, que elimina defensores, abre líneas y crea debilidades. Espero que con este primer vídeo inicial hayáis encontrado pues muchas armas que os puedan ser interesantes y que seguiremos viendo cómo se repiten muy similares en otras posiciones donde querramos, por ejemplo, atacar tanto el flanco de rey como el flanco de dama, en el que nos centraremos en los vídeos 2 y 3. Bueno, me despido de momento y volvemos con el vídeo número 2. Un saludo.